Esto es la zona de Chelo. Aquí hay una pequeña presa. Yo estoy cruzando por la parte de arriba. Tenemos río Mandeo, presa de Chelo. Aquí hay un remanso, aparenta tener bastante profundidad. Me encuentro en el río Mandeo, el río que pasa por la ciudad de Betanzos. Estoy en una zona que se llama la zona de Chelo y como podemos ver pues hay un caminito todo a lo largo del río que nos va llevando poquito a poco. Podemos apreciar como el agua, el rumor del agua baja, diría más bien cabreada, por la cantidad de piedras que encuentra en el camino. Y es difícil, yo creo que hasta para el agua, sortear tanta piedra. Vamos a ver la parte de abajo. Bueno, vamos a continuar dando la vuelta para arriba. Continuamos la andaina. Bueno, aquí hay un peñasco. Voy a intentar subir a ver lo que vemos desde aquí. Bueno, esperemos que estas piedras aquí tan perpendiculares que no pierdan el equilibrio y yo me bajo con ellas. Vamos a dar la vuelta, que no me siento seguro de todo aquí, que es una pendiente. Bueno, bastante consideración, un caminito. Bajar despacio. Eso sí, en estos casos hay que siempre venir previstos de un buen calzado para poder andar, que agarre bien, ya apropiado para este menester. Pozo do Bocelo. Vamos a acercarnos un poquito más abajo y decir que este río en todo su recorrido pues está lleno de pozos de estos. Cada 50-100 metros hay un pozo de estos. Aquí vemos otro gran piedra de estas de muchas toneladas de peso, incluso algunas llegan hasta agilizar el paso del agua. Encontramos unos restos de lo que fue
antaño un molino hidráulico. A ver, quedan unos restos, una pared aquí, pero ya se ve totalmente deshecho y abandonado. Y aquí tenemos otra, una vista preciosa, lo que comentaba anteriormente, que aquí tenemos otra gran roca en medio del río y otra más pequeña, y justo todo el agua que hay en el río tiene que pasar por allí, por aquel estrecho que yo calculo desde aquí, y no me equivoco mucho, que hay solamente un metro y pico de ancho para que pase todo el agua por allí. Aquí nos brinda la posibilidad de bajarnos justo al curso del río. Como estamos en octubre, pues no lleva mucha agua. Tenemos un pedrolo, gran pedrolo, que los hay más grandes. Es uno de los pocos sitios que el agua no baja enfadada, que baja en silencio. A la izquierda, Chelo. Llevo recorrido 2,5 kilómetros y Zarzo, medio kilómetro queda. Vamos a continuar por aquí. Restos de lo que fue un molino de agua, de moler el trigo, el maíz. Antiguamente está totalmente abandonado. Esos molinos hoy en día no se usan. Si hay alguno por ahí es como una reliquia del pasado. Este es un paso que hay mucha piedra, que incluso hay agua. Nace el agua por aquí, presa de Caresma. Y ahora aquí llegamos. Vamos a ver qué ocurre aquí. Vamos a cruzar por el otro lado. Río abajo y río arriba. Bueno, allí parece que tenemos un edificio, que hay una central eléctrica o algo. Vamos a ir hasta allí. Bueno, aquí tenemos otro pozo, que es, aquí le tenemos Pozo do Galiñeiro. Son unos nombres muy gallegos, típicos gallegos. Do Galiñeiro, que en castellano quiere decir del gallinero, Pozo del Gallinero. No sé por qué, eso de gallinero, pues ellos sabrán. Aquí está este edificio, que es una pequeña central eléctrica. Continúa río arriba y ahora pasamos por aquí, por la orilla. Esto, según vamos avanzando, parece que se va complicando más. Mucha piedra, mucha agua. Bueno, hay agua por este camino. No sé, me voy a replantear si continuar o dar la vuelta. El camino por aquí parece que es un poquito mejor ya. Ya no hay tanta piedra ni agua. Y voy a continuar otro poco. Otro desechamiento del río allí. Cruzamos un pequeño río que es un afluente del Mandeo. Allí podéis ver que ya se juntan. Es decir, que por algunas zonas a lo largo del trayecto, pues el camino que va a lo largo del río pues no va bastante más alto, porque de lo contrario ir al nivel del río es materialmente imposible. Esto es para gente que tenga espíritu de aventurero. Algunos prefieren quedarse en la playa
otros en el sofá y para gustos. Pero esto tiene que gustar, es como todo. Hay que vivirlo un poco. Desde este puente y voy a emprender camino de bajada, todo ya hasta el punto de partida. Estoy aquí de vuelta, he regresado. Son las 17:05 más o menos. Y empecé el viaje a la 1 y pico, 1 y media, 1 y 20 o así. Y el recorrido en kilómetros pues son 6,5 kilómetros más o menos.